Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a tener un invitado especial en esta noche que nos va a venir a compartir un mensaje para todos nosotros, independientemente en la posición que nos encontremos dentro de nuestra familia. Entonces, le pido al Señor que guíe esta enseñanza, que yo sé que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, recibamos con un aplauso a Oscar, que viene a compartirnos este mensaje. Gracias. Bueno, vamos a ponernos más cerca. La idea es que sea algo participativo, entonces no se me queden por allá atrás. Sí, ya el pastor les había dicho, entonces, por favor. Bueno, sí, como decía el pastor, bueno, hoy no es que nos vamos a salir digamos, como del protocolo o de lo que se está llevando en la iglesia, porque todo lo que estamos aprendiendo tiene mucho que ver con prepararnos para la venida del Señor. Y este es un tema muy importante también para nosotros como familia, ¿cierto? Entonces, quiero que entendamos algo. Hoy les traigo más que una prédica, una charla, algo para que todos podamos aprender, podamos salir, digamos, como un poco más direccionados en lo que es la prevención, solución de conflictos en la familia, pero a la luz de las Sagradas Escrituras. Todos tenemos conflictos, ¿cierto? Todos tenemos, digamos, problemas, inconvenientes, y eso no significa de que tener conflictos sea malo para nosotros. Los conflictos en sí tienen algo positivo si nosotros lo sabemos manejar. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros no tenemos la suficiente madurez, no tenemos de pronto la suficiente relación con el Señor para poder manejar esos conflictos. Entonces, por eso hoy quiero que hagamos como un recorrido práctico, a la vez también, digamos, para todas las familias, para que podamos hoy salir transformados. A ver, ¿cómo es? Ahí no avanza. Ahí. Bueno, ¿sí lo ven bien ahí? ¿Sí ven? Se ve como que un poquito borroso. Bueno, pero sí quiero, bueno, ahí vamos, yo quiero que le diga a la persona que está a su lado esa frase que yo coloqué ahí. Dígale, no hay familia sin conflictos, pero sí puede haber familias que aprendan ¿a qué? A reconciliarse. Entonces, todas las familias tienen conflictos de cualquier índole, pero muchas veces esas familias no se reconcilian, pero sí podemos aquí hoy que salgan familias que se puedan ¿qué? Reconciliar. Ay, se me está moviendo solo. Bueno, entonces, el conflicto es una constante, como les decía, en todas las familias. Entonces, no es que la idea no sea tratar de evitarlos. La idea no es tratar de que evitemos los conflictos, porque el conflicto hace parte de nuestro diario vivir. ¿Cuál es el problema y la realidad de los conflictos? Es cómo nosotros los enfrentamos. ¿Cómo enfrentamos nosotros esos conflictos? Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque muchas veces cómo nosotros reaccionamos ante una idea diferente, ante una posición de la otra persona, es lo que de pronto hace que ese conflicto crezca. ¿Y qué se llama eso cuando nosotros, digamos, hacemos eso de una manera agresiva, reaccionamos al conflicto de una manera agresiva? Es pecado.
Entonces, el conflicto, si nosotros lo manejamos mal, se convierte en pecado, porque no lo estamos manejando bien. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tengamos como familia? Que reconozcamos primeramente que existe conflicto en nuestras familias, porque a veces negamos y decimos, no, nuestras familias están bien, nosotros estamos bien, aquí no pasa nada. Entonces, cuando nosotros entramos en esa negación, ya empezamos mal, vamos mal porque estamos ya ocultando el conflicto. Entonces, la palabra de Dios nos ofrece distintas formas de cómo nosotros, o principios que son aplicables y que vamos a ir aprendiendo ahorita a lo largo de esta charla, es ¿qué es confrontación con amor? Que podamos examinar nuestro corazón y que le demos prioridad a la reconciliación. La palabra de Dios nos dice que nos mantengamos en rencor con las demás personas. El principio bíblico es que nosotros podamos reconciliarnos. Entonces, la idea es que nosotros hoy podamos también, aprendiendo de los conflictos, es que podamos identificar cuáles son las causas, qué puede causar un conflicto, qué consecuencias nos trae estar en conflicto a nosotros como familia. Entonces, la idea es que por medio de la palabra podamos aplicar prácticamente, o sea, podamos hacer la práctica de cómo nosotros vamos a poder manejar esos distintos conflictos. Entonces, yo les quiero preguntar algo. A ver, Alejito, ¿qué es un conflicto? ¿Qué es el conflicto? Exacto. ¿Alguien más me quiere decir quién es el conflicto? ¿Luchito? Sí. Exacto. ¿Pastora? Sí. Oposición. Listo. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué es el conflicto? El conflicto, lo que dijeron acá los hermanos, es muy correcto, es un choque de ideas, emociones, intereses, que surge cuando dos o más personas perciben la realidad de manera distinta. Yo no soy igual a Lili, Lili no es igual a Luchito, todos somos un mundo. Y y cada uno percibe la vida de una manera diferente, y cuando nos encontramos, ahí vienen los choques, porque cada uno quiere como imponer o quiere de pronto que su posición, su idea sea la que se mantenga, ¿cierto? Entonces, eso genera un conflicto. ¿Eso es malo en sí? No lo es. Como les decía, o sea, que nosotros veamos la realidad de una manera diferente no es malo, porque de pronto tenemos vivencias, tenemos cosas que nos han hecho ver la vida de una manera diferente a nuestro hermano. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros tenemos una respuesta ante el otro y se la queremos imponer, nuestro pensamiento de una forma que no es la adecuada. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto. Entonces, ¿cómo se origina el conflicto? Entonces, como les decía, nace de diferencias de carácter, cuando nuestras formas de ser son distintas, los estilos de crianza, como me criaron a mí, no es la misma forma como los criaron a ustedes. De pronto hay hogares que se enfocan de pronto en que sus hijos estudien, de pronto hay otros papás que quieren que sus hijos solamente se dediquen a trabajar, en fin, entonces ese estilo de crianza, de pronto hay hogares que son más maltratadores, en fin, o sea, hay una gama de diferencias en cómo nos han criado a cada uno de nosotros, que eso cuando nosotros nos encontramos con el prójimo, nuestra pareja, ahí hay conflicto. Entonces, sigo diciéndoles expectativas no expresadas. Entonces, esas expectativas no expresadas es cuando nosotros, digamos, nos hacemos una idea de algo, que queremos lograr algo por medio de otra persona, pero no lo decimos, sino que simplemente esperamos que esa persona dé un resultado a algo que nosotros
estamos esperando. Y cuando ese resultado no se da, entonces nos molestamos. ¿Por qué? ¿Pero qué dice ahí? No lo hemos expresado. Y muy importante, las heridas pasadas. Entonces, cuando hay heridas pasadas, como les decía, de pronto que hemos estado en un hogar que nos han maltratado o que tuvimos una pareja que no fue la mejor pareja, en fin, cosas que empezaron a generar heridas y no las hemos sanado, entonces se empiezan a manifestar con esa persona que tenemos a nuestro lado, a nuestra pareja, con un familiar. Esas heridas empiezan a generar de pronto temores, angustias, pero como no hemos puesto eso en las manos del Señor, obviamente va a generar un conflicto. Entonces, hasta el momento he repetido esa palabra conflicto, 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 porque todo lo que he mencionado nos va a llevar a eso, a un conflicto. Por eso les digo, el conflicto hace parte de nuestra vida diaria, no, es inevitable, porque cualquier cosa que suceda puede generar un conflicto. ¿Quién me puede leer, por favor, Efesios 4:15? Listo. Entonces, el conflicto, si nosotros aprendemos a manejarlo bien, puede ser una ocasión para el crecimiento. Cuando nosotros corregimos de la manera correcta o solucionamos el conflicto de una manera correcta, vamos a crecer como hermanos. O también puede ser de caída. ¿Qué dice Proverbios 15:1? Entonces, también puede, si nosotros usamos mal nuestras palabras en medio de un conflicto, lo que vamos a hacer es a dañar mucho más o agrandar, echar como gasolina a ese conflicto que estamos teniendo. Leña al fuego, exactamente. Entonces, lo dice la palabra, nos insta a que debemos hablar con amor hacia a las demás personas. Entonces, Gálatas 6:1 nos habla de que nosotros debemos, ¿qué? ¿Qué es la mansedumbre? El pastor nos los enseñó hace ya unos meses atrás ese fruto. ¿Qué es la mansedumbre? A ver, aquí está el pastor y está viendo que están todos corchados. ¿Se acuerdan qué es la mansedumbre? Entonces, la mansedumbre es que tener dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, la Gálatas 6:1 nos insta a que tengamos ¿qué? Dominio propio. ¿Sí? Si quieren lo leemos. Gálatas 6:1. Sí, léelo. Sí, entonces, cuando tenemos, o sea, nosotros debemos siempre pensar en nosotros, porque a veces nos dejamos llevar de nuestras emociones, porque pensamos de que de pronto la otra persona siempre está equivocada y nos dejamos llevar y no sabemos hablarle a esa otra persona. Entonces, debemos siempre dominar nuestras emociones cuando de pronto la otra persona está expresando lo que está pensando, lo que está diciendo, lo que está sintiendo. Entonces, siempre debemos manejar esas situaciones del conflicto teniendo un dominio propio. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son las causas para que haya conflicto? ¿Qué creen ustedes que puede causar un conflicto familiar? Rafita. Falta de comunicación. Otra. ¿Qué causa crees?
Soberbia y orgullo, sí. Ujú. Pastor. Ujú. Bueno, entonces, les voy a contar una historia y me van a decir ustedes si se acuerdan o saben o la identifican. Resulta que una pareja, pues, lastimosamente no puede tener hijos. Ellos no pueden tener hijos. Y un día cualquiera ya están desesperados porque no pueden tener hijos. Y la esposa le dice a su esposo, amor, mira, yo tengo una amiga que ella sí puede tener hijos. ¿Tú por qué no vas con ella? Yo te doy permiso. Ella quiere tener hijos y pues, y ella nos los va a dar y lo tenemos. El esposo enseguida dice, uy, sí, yo voy, yo lo hago. Y bueno, resulta que bueno, se acerca a la amiga, tienen un hijo. Entonces obviamente el hombre ya empieza, pues tiene su hijo, empieza pues obviamente a manifestar ese amor paternal hacia ese niño, pero la esposa que le dio la idea empieza a molestarse porque se siente descuidada, se siente que la tiene alejada, distanciada y le reclama, ¿cierto? ¿Saben de qué historia les estoy contando aquí? ¿De quién les estoy hablando? A ver, de Abraham, de Sara y Agar, ¿cierto? Una historia muy interesante, porque el propósito de Dios era que Abraham sí tuviera una descendencia, pero el propósito de Dios no era que la descendencia de Abraham fuera con Agar, sino ¿con quién? Con Sara. Entonces, miren el conflicto que se generó, porque de pronto ellos en su desespero, su intención no era mala, porque ellos querían tener un hijo, querían tener una familia, tener ese niño a su lado. Pero la forma en cómo lo hicieron no fue la correcta. ¿Y por qué? Porque no dependieron de Dios, no esperaron la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que Sara sí tuviera un hijo con él. Entonces nosotros muchas veces, la primera causa y una de las más importantes es que nosotros no dependemos de Dios. Entonces empezamos a hacer planes con nuestras parejas, pero no involucramos al Señor en esas decisiones. Y es allí cuando empiezan las dificultades. Entonces miren lo que pasó con Abraham y Sara y Agar, cuando ya Agar se tuvo que ir, y esa ha sido un conflicto que ha durado años y años por consecuencia de una decisión que no fue dirigida por Dios. Entonces analicemos eso, analícese y hágase la pregunta, mis decisiones que estoy tomando con mi pareja, con mi esposo, con mis hijos, ¿las estoy basando en lo que Dios quiere? ¿Sí lo están haciendo? Y si no lo estamos haciendo, empecemos a que Dios dirija nuestras decisiones, porque miren las consecuencias que pueden traer. Otra que dijo, la que dijo Rafa, problemas de comunicación. Muchas veces no sabemos comunicarnos, entonces usamos los gritos, silencios. El silencio yo creo que es de las cosas peores que podemos usar en los conflictos. Usar el silencio, porque el silencio es como decirle a la otra persona, no quiero hablarte, no quiero saber nada. Exacto, sentirse apartado. Entonces yo creo que el silencio a veces, o sea, no estoy diciendo que los gritos no lo sean, pero el silencio a veces es mucho peor que el grito, porque al menos en el grito la persona sabe lo que el otro está expresando en su momento, su frustración. Pero no estoy diciendo que sea correcto, ojo con eso. Entonces usamos sarcasmos, entonces usamos como tirando pullitas, cosas como de que a veces la persona ni entiende, ve qué me quiso decir, pero estamos estirando cosas para que la persona entienda, pero no estamos siendo directos y claros en la situación. Mensajes ambiguos. Entonces, todo este tipo la falta de comunicación lo que genera son heridas. Entonces, el problema de las heridas no es que la primera falla de comunicación ya hubo un problema, pero la acumulación de estas va a generar cuando en algún momento
un muro y una distancia entre las personas, y cuando ya se quieran comunicar de verdad va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, hay que mejorar la comunicación cuando nosotros tenemos esos conflictos. Obviamente, las dificultades económicas. Todos tenemos problemas económicos en nuestra familia, ¿cierto? Entonces, obviamente, a veces podemos estar económicamente bien, pero de un día para otro se nos enfermó el hijo, se nos dañó un electrodoméstico, o sea, cualquier cosa que esté pasando puede suceder en esos momentos y nosotros no sabemos manejarlo o de pronto decimos, no, es que este dinero yo lo tengo guardado para otra cosa, entonces la esposa se molesta o yo me molesto porque sí lo quiero comprar, en fin, o sea, son situaciones que a veces no le damos manejo porque de pronto no nos hemos puesto de acuerdo en cómo vamos a manejar nuestras finanzas, no nos hemos puesto, digamos, no nos hemos abierto a que nuestras finanzas sean compartidas, a que nuestras finanzas se manejen en un fondo común, sino que como que esto es tuyo, esto es mío, y cuando hay una necesidad real en el hogar, entonces no lo sabemos manejar. Crítica y falta de respeto. Yo creo que esta es una de las más graves que hay que pueden generar un conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces sin querer queriendo, a veces de pronto la otra persona puede ser de pronto un poco más callada o puede ser un poco más hablona, en fin, una forma de carácter diferente. Y entonces usamos momentos o situaciones públicas en donde hacemos críticas hacia esa otra persona. Y lo que hacemos es avergonzarlo. Entonces, yo me ponía a pensar, a veces sucede mucho que se le pueden acercar a uno, y esto va como hacia los hijos, ¿no? Que de pronto le dicen a uno, ve, tu hijo sí, ese niñito sí es buen muchacho. Y uno dice, a veces los papás caen y dicen, no, imagínate si supieras que me perdió 2 materias. Y lo avergüenzan. Entonces, son situaciones que nosotros a veces, no intencionales, pero que de pronto empiezan a dañar la relación que tenemos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, por estar haciendo críticas que de pronto suenan inocentes, porque de pronto la persona que tenemos a nuestro lado de pronto tiene menos conocimiento que uno, entonces uno le da, justo delante de todo el mundo uno le hace la pregunta y no sabe, y entonces queda la persona como, uy, yo no sé eso, y de pronto en el momento no pasó nada, pero la persona dice, no vuelvo a ir a una reunión con él porque me avergüenza siempre. Entonces, a veces no sabemos los motivos por qué nuestros hijos se están distanciando de nosotros, por qué nuestra pareja de pronto ya no quiere salir a caminar con nosotros o algo, cualquier cosa. Y resulta y pasa es que hay mucha crítica y falta de respeto y ya hemos hecho que nuestra pareja de pronto su autoestima, su forma de ser ya esté dañada y no se sienta seguro con nosotros. Entonces, ese es un conflicto que debemos saber manejar. Obviamente la diferencia de crianzas, como les dije al principio, cada uno pues viene con diferentes crianzas. Entonces puede pasar, como les dije, que de pronto hay familias que crían de pronto, que los criaron a uno a punta de juguete, a otros de pronto los criaron más laxos. Pero entonces uno cuando llega con su pareja, entonces uno dice, no, yo no voy a criarlo igual como me criaron a mí. Y de pronto la otra persona dice, yo también lo voy a hacer, pero de esta manera. Y empiezan a criar a sus hijos sin haber dialogado, sin haber dicho, sino con esa, digamos, con esa concepción que ya vienen de atrás. Y cuando vienen los conflictos es porque entonces le dice el papá, el esposo a su esposa, mira, ¿y tú por qué le dijiste al niño así? Y la esposa le reclama a su esposo. Entonces, ¿por qué? Porque hay diferencias en las crianzas y las generaciones son diferentes. ¿Hasta ahí claro? ¿Algo que quieran aportar? ¿O seguimos? Bueno. Listo, bueno. Entonces,
Hay conflictos que obviamente estos conflictos que se están dando, si nosotros los sabemos manejar, se van a convertir en conflictos que construyen. ¿Qué es un conflicto que construye? Son aquellos que nosotros vamos a afrontar con diálogo, con respeto. Entonces, cuando nosotros hablamos con diálogo, con respeto, vamos a llegar a acuerdos, va a haber una relación mucho más madura, va a haber más confianza y obviamente la persona que tienes a tu lado, tu familia, tus hijos van a querer el bien de ti, van a querer que a ti te vaya bien, que al otro le vaya bien. ¿Por qué? Porque estamos arreglando las cosas, hay confianza para decirnos las cosas. ¿Cuáles son los conflictos que nos van a destruir? Los que ya les hemos venido mencionando. Cuando gritamos, humillamos, hacemos ataques personales y empezamos a dejar cicatrices. Y mucho peor cuando ya se empiezan a generar estas cicatrices que no se sanan y entonces necesitamos que alguien más nos ayude a intervenir. Invalidación y evasión, entonces negamos los sentimientos del otro, ya invalidamos a la otra persona. Si la persona nos dice que se siente mal, le decimos, mira, tú deja de estar inventando, que tú eres peor que yo, en fin. O sea, los sentimientos se los negamos y pensamos que su sentimiento, lo que está sintiendo la persona en ese momento, no tiene ninguna validez. Porque ya el conflicto ha avanzado de tal manera que ya no hay solución y ya no hay un respeto hacia la otra persona. Entonces, interpretaciones negativas, ya cuando hay unos... ¿A qué se refiere la interpretación negativa? Por ejemplo, llega el esposo cansado a la casa. Resulta y pasa que todos los días el esposo siempre saluda de besito a su esposa. Y llegó cansado ese día y ese día no le dio el beso, sino que se fue directo a acostar. Y enseguida empezó la esposa, eso es que tiene otra por allá. Eso es que, y no le preguntó, pero en ningún momento le preguntó qué estaba pasando, por qué llegó así, porque de pronto está tan pensativo o pensativa la esposa, sino que enseguida empezamos a echar culpa. O que el hijo de pronto siempre es contento, llega contento, pero empieza de un momento a otro a llegar a la casa más callado, más distante. Y decimos, este es que anda en malas cosas. Y no le preguntamos, y resulta y pasa que tal vez es que le están haciendo bullying en el colegio, algo le está sucediendo. Entonces, yo quiero hacer una pregunta aquí a los papás que ya son, a alguien que tenga hijo adolescente. ¿Quién tiene hijo que esté en la etapa de la adolescencia ahorita? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con eso? A ver, una experiencia así, ¿cómo les ha ido? Es duro, ¿cierto? Entonces, sí, o sea, la etapa de la adolescencia es muy dura, pero entonces nosotros a veces de adulto ya olvidamos cómo fuimos nosotros de adolescente. Y entonces a veces nos olvidamos de que ese ser que está creciendo, está generando sus propias ideas, se está de pronto juntando de pronto de nuevos conocimientos. Y nosotros tendemos a juzgar mal a ese ser y decir, no, está en desobediencia, está en rebeldía, lo voy a mandar a un campamento cristiano para ver si allá me lo arreglan. Entonces, interpretaciones negativas y por no enfrentar eso y no acercarnos de pronto a nuestro hijo, a nuestra pareja, a preguntar, sino que nos quedamos con la concepción de lo que tenemos en ese momento. ¿Listo? Entonces, ese es un conflicto que se puede manifestar en nuestra familia. Entonces, si nosotros no resolvemos esos conflictos y los dejamos pasar y pasar, va a haber inestabilidad emocional. Va a empezar una inestabilidad emocional en nuestras vidas. Vamos a ver familias con cambios de humor, que medio le hablamos a la otra persona y nos responde ya de una forma que no debe ser.
vemos a nuestros hijos de pronto llenos de inseguridades, vulnerables, en fin, ya va cambiando esa concepción que Dios quiere, que es que seamos seres que sepamos amar, que sepamos servir, sino que ya hacemos todo lo contrario. Estrés, ansiedad y depresión. Miren, esto es una de las cosas que más trae problemas de salud, que es la depresión. ¿Cuántas personas de pronto se han suicidado por depresión, han perdido la vida por depresión? Y lo que les mencionaba anteriormente, de pronto por nosotros estar con esas interpretaciones negativas de no acercarnos a hablar con esa persona. ¿Cuántas personas de pronto lo han hecho simplemente porque tienen un conflicto que no han resuelto y que se les generó una depresión y de pronto por nosotros pensar lo que no es, esa persona tomó una mala decisión? Lo vemos ya una baja autoestima, el resentimiento que ya empieza pues a dañar nuestras vidas, que ya empieza a erosionar la confianza. Entonces, estas tres cositas son muy graves para nuestro yo, para nuestro ser, ¿cierto? Porque ya vamos en una forma en la que ya no nos vemos como Dios nos creó, que fue a su imagen, porque ya empezamos a bajar nuestra autoestima, a no ser como Dios quiere que nosotros seamos. Y estas dos, de este lado, muy importante, porque si ya nosotros estamos en conflicto y no lo hemos sabido resolver, ya nos empezamos a distanciar espiritualmente. Y hay un ambiente familiar tenso. Yo quiero aquí que analicemos algo. Y yo les decía que familia no solamente es nuestra esposa, nuestros hijos. Aquí por ser hermanos en Cristo, ya también somos familia, ¿cierto? ¿Y cuántas veces de pronto aquí en esta comunidad podemos tener de pronto conflictos con otro hermano que no hemos resuelto? Y por no resolver esos conflictos con nuestro hermano, empezamos a sentir que el ambiente está tenso en la iglesia, que la iglesia ya no camina igual, que llega un hermano y de pronto dice, no, yo aquí siento un ambiente extraño y mejor no me quedo, no me gustó. Y a veces nosotros decimos, no, el hermano ese se fue, no vino más. Pero nos estamos preguntando cómo estamos nosotros como comunidad, como iglesia, como hermanos en Cristo. Estamos resolviendo los conflictos acá, estamos permitiendo que de pronto el ambiente acá esté tenso, o estamos en realidad solucionando para que los hermanos que lleguen se puedan de pronto sentir también agradados y bienvenidos. Entonces no solo pasa en nuestro hogar que de pronto ya el ambiente esté tenso, porque no hemos resuelto los problemas de fondo, los problemas de base, sino que ya estamos avanzando a un lugar en donde ya el esposo dice, no, yo no quiero llegar a la casa porque allá está mi esposa y apenas llego es que me empieces a decir cosas. El hijo que dice, no, yo no quiero llegar, yo mejor me quedo con los amigos. Y como no hemos hablado las cosas, entonces ahí es donde empezamos. Ve, ya mi hijo pasa en la calle, pero no nos preguntamos por qué lo hace, porque no nos hemos puesto a mirar cómo está nuestro hogar. ¿Listo? Entonces también es una invitación a que evaluemos cómo estamos como iglesia, también nosotros manejando estos conflictos. Entonces, ¿quién me puede leer Mateo 22, 39? Amén. Mire, el amor al prójimo es lo que nos lleva a que nosotros podamos empezar a resolver conflictos. Esto es un mandamiento, no es una opción. Debemos amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos. Entonces, ¿a usted le gustaría que le hablaran gritado?
¿Usted le gustaría eso? ¿Cierto que no? ¿Les gustaría que para que usted entienda las cosas le den un cocotazo, les den un golpe en la cabeza? En fin, que les hablen de manera tosca. Yo creo que la respuesta aquí de todos es que no nos gustaría eso. Entonces, si nosotros amamos al prójimo y queremos avanzar, debemos entender que debemos tratarlo con amor, así como nosotros nos amamos. Si nosotros estamos tratando mal al otro, estamos haciendo las cosas de la forma incorrecta, significa que el amor que nosotros tenemos en nosotros aún no se ha visibilizado como debe ser. Y debemos nosotros empezar a ver por qué nosotros estamos manifestando mal ese amor. ¿Y qué significa eso? Que aún nos falta más del Señor, que nos falta aún más seguir siendo transformados por el amor de Cristo. No hemos todavía entendido que la muerte de Jesucristo fue un sacrificio que Él hizo para nosotros, por amor hacia nosotros. Y entonces nosotros aún no hemos comprendido que nosotros a veces debemos sacrificar el orgullo, sacrificar esas cosas para poder hablar con el hermano con amor y así poder ser transformado. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo y no queremos que nos hagan lo mismo, empezamos a escuchar con empatía. Empezamos a escuchar al otro cuando tiene algún problema, se nos acerca a decírnoslos y le escuchamos ya entendiendo su problema, porque ya sabemos que queremos y que nos amamos también así como nosotros queremos reflejar el amor hacia los hermanos. Entonces, ¿cuáles son los principios bíblicos que debemos usar para resolver conflictos? Esto no quiere decir que esto es una receta, porque no, eso no es así, no es una receta, sino que debemos entender que la palabra de Dios nos exhorta a que resolvamos los conflictos. Entonces, lo importante, hablar en privado, primero que todo, hablar en privado. Nosotros debemos acercarnos a nuestro hermano en privado, cuando hablamos en privado con nuestro hermano, eso nos ayuda a que podamos estar en un ambiente neutral, en donde no estén otras personas de pronto interviniendo en eso que nosotros queremos solucionar. Entonces, si es en el caso de nuestra pareja, hagámoslo en un momento en que los dos estén desocupados, en que los dos tengan el espacio, en que los dos puedan hablar de manera tranquila. No lo haga en caliente cuando de pronto usted está molesto. ¿Por qué? Porque entonces cuando usted está molesto, usted le quiere decir todo, pero todo lo malo. Entonces, pero cuando ya usted se acerca a hablar en privado y de pronto ha tomado el tiempo para hacerlo, ya pueden conversar de una manera más tranquila. ¿Quién me puede leer Mateo 7, de 3 al 5? Miren, nosotros para resolver los conflictos debemos primero examinarnos a nosotros mismos. Porque cuando muchas veces lo que hacemos es buscar que la otra persona tiene el error, más no uno es el que está en la razón. Pero resulta y pasa que cuando nosotros nos examinamos, empezamos a descubrir en nosotros mismos que tenemos cantidad de defectos iguales o peores que la persona que de pronto nos ha hecho una ofensa o que nos ha hecho algún daño en nuestra vida. Y eso, cuando nosotros examinamos que nosotros también tenemos errores iguales o peores que la otra persona, no vamos a llegar ya con hipocresía. Vamos a llegar a hablar con sinceridad, porque ya llegamos con un corazón abierto hacia la otra persona, entendiendo que yo también tengo defectos. Pero si yo soy como los fariseos,
que uno dice, no, yo no, ellos. Entonces, no es una buena forma de diálogo cuando usted llega con esa actitud, haciendo entender de que usted no tiene ningún tipo de error. La persona a la que usted le está hablando en ningún momento va a tener ánimos de querer solucionar el problema. Buscar la raíz. A veces los conflictos van más allá del problema que lo ocasionó. A veces son orgullos que tenemos, heridas. A veces los conflictos son lo más sencillo. Pero cuando nosotros ya somos sinceros con la otra persona y decimos, mira, a mí no me molestó que tú hayas movido la silla de aquí para allá, sino que yo tengo un orgullo. No me gusta que muevan las cosas de una manera, sino que soy así. Cuando nosotros reconocemos y no nos quedamos como que, mira, es que la única forma de resolver el conflicto es que dejes la silla ahí, esa no es la forma correcta. Sino que cuando nosotros entendemos que el motivo va más allá, es más profundo de lo que es y que el problema está en nosotros, que no hemos sanado nuestro corazón, allí podemos nosotros resolverlo. Hablar la verdad con amor. Como les digo, siempre buscar la palabra amorosa en nosotros y para que podamos dejar falsedades. Cuando nosotros aprendemos como Cristo lo hizo, a mí siempre me gusta la historia de Jesús con la mujer samaritana. Si Jesús le hubiera hablado a ella de una forma muy distinta a como se lo dijo, créanme que ella no hubiera transformado al pueblo samaritano, porque por ella fue que se pudo entrar el evangelio a Samaria. Entonces, así, si Jesús lo hizo y nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo, debemos hacerlo también, hablar con amor, pero nosotros siempre queremos hablar de otra forma y que la persona entienda a la manera que sea, pero menos a como Jesús lo hace. Y ya lo había dicho al principio, controlar el tono. Debemos saber decir las cosas con un tono calmado. Si nosotros decimos las cosas en un tono álgido, obviamente la otra persona va a alzar su voz y también entonces se va a convertir en una competencia de quién grite más. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, rápidamente, ¿cómo debemos hacerlo? Ya vimos la parte bíblica, ¿no? Entonces, elija el tiempo y lugar adecuado. Si usted quiere resolver el conflicto, elija un lugar adecuado. Escuche ambos puntos de vista. Muchas veces a nosotros nos están hablando y nos están diciendo, mira, yo te estoy diciendo esto, pero ya yo estoy aquí en la mente pensando qué le voy a responder. Ya yo me estoy anticipando a lo que me está diciendo. Se me metió por aquí, entonces yo me le voy a decir esto. No escuchamos los puntos de vista, sino que estamos a la defensiva de lo que nos van a decir. Buscar acuerdos concretos. Cualquier conflicto que se tiene que solucionar, lo vemos en los conflictos bélicos, en cualquier conflicto que sucede, se hacen acuerdos. Usted con su familia empiece a hacer acuerdos. ¿Qué vamos a hacer? Pongamos límites, pongamos tiempos, ¿ya? De que cuándo y cómo de que esa situación que se está volviendo repetitiva, cómo la vamos a cambiar. Entonces, y también cómo evaluarse, cómo va hasta el momento eso. El perdón como decisión. Recordemos que el perdón es una decisión. Decidimos perdonar. ¿Y qué es decidir perdonar? Cuando usted decide perdonar, está diciendo, vea, eso que usted hizo, ya yo lo olvidé. Yo no me acuerdo de eso. Jesús no le está diciendo a usted, cuando Él murió en la cruz, por sus pecados, no le está recordando, vea, Oscar, el pecado que usted hizo. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, Él está diciendo es que Él perdonó esos pecados y no los va a recordar y no los va a usar en contra de nosotros en ningún momento. Entonces nosotros, ¿por qué hacemos lo contrario cuando perdonamos? Entonces decimos, yo te perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no olvido. Entonces, tenemos ese error en nuestras familias, que decimos a la pareja o a los hijos que los perdonamos,
Pero cuando hay una discusión, nuevamente le traemos ese error. Entonces, eso no es perdonar, eso no es el verdadero perdón, no es lo que Dios quiere que hagamos. Obviamente debemos como familia orar juntos. Mire, si de pronto aquí usted está pensando, bueno, es que la única persona que está en la casa que ora soy yo, hágalo usted, hermano, hágalo usted solo, empiece usted solo. Cuando uno empieza a orar así sea uno solo, uno empieza, por decirlo así, a infectar al otro. En algún momento de su vida Dios va a hacer la obra y van a poder orar juntos. Pero si usted lo puede hacer ahora con su esposa, con sus hijos, hágalo. Empiecen a orar juntos para que puedan empezar a resolver sus conflictos. Entonces aquí tengo 4 conclusiones que me gustaría que 4 personas, cada uno me lea una y me dice qué piensa. Si lo hacen participativamente mejor, si no los escojo yo. ¿Quién quiere leer la primera? Alejo. Se me fue. Exacto. Podemos evitar las tensiones humanas, pero sí elegir. Si quieres te lo leo. Pero sí elegir cómo responder. La sabiduría bíblica Nos equipa. nos equipa para convertir pruebas en conocimiento. Crecimiento. ¿Qué opinas de eso? Siempre vamos a tener conflictos. De hecho, hay conflictos internos. Uh-huh. Nosotros mismos tenemos conflictos. Y con las demás personas también. O sea, de hecho, el cómo tenemos nuestra relación con Dios hace que tengamos conflicto con nuestros mismos hermanos. Uh-huh. Y siempre pues, vamos a tener ese conflicto con nuestra pareja, desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Uh-huh. Entonces, ¿se pueden evitar las tensiones? No se pueden evitar, ¿verdad? Pero sí elegir cómo responder. Entonces, ahí es donde la comunión con el Espíritu Santo nos permite que el responder pueda ser una opción Uh-huh. que nos saque de ese conflicto. Uh-huh. O si, por el contrario, no hay una buena relación con el Espíritu Santo, pues el conflicto se va a acrecentar. ¿No? Puede ser por una cosa mínima. Exacto. ¿Quién me quiere leer la segunda? La segunda conclusión. Camilo. Sí. Uh-huh. Listo. Bueno, ya me di cuenta que la edición hoy estuvo mala, pero bueno. La siguiente diapositiva dice, construyamos puentes, no muros. Entonces, ¿quién quiere leer esa? Pastor, sí. Construyamos puentes, no puentes. Ah. No muros. Construyamos puentes, no muros. Uh-huh. Decisiones sencillas, escuchar, perdonar, orar, negociar, edifican puentes que sostienen a las familias y
Ujú. 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 Exacto. Ujú. Ujú. Así es. Bueno, y el último, Dios desea familias sanas, sanas. Dios desea familias sanas. Entonces dice, nuestra esperanza está en que el Señor restaura lo quebrado. La iglesia está llamada a acompañar con gracia y verdad a cada hogar en su proceso de sanidad. Miren, hermanos, como decía el pastor, nosotros tenemos problemas y de pronto hay personas afuera que tienen de pronto problemas aún peores o iguales, pero por no estar en el Señor lo vuelven una cosa explosiva. Familias que el hijo que mata al papá, el papá que le pega a su mamá, la abuela, en fin. O sea, situaciones que no deberían suceder. Pero la idea, lo que Dios quiere es que nosotros nos llenemos de herramientas y de que nosotros, o sea, si nosotros no somos capaces de solucionar los conflictos como hermanos que somos en Cristo, si tu pareja es tu hermano en Cristo, tu esposo, tu esposa, ¿cómo vamos nosotros a impactar afuera? ¿Cómo nosotros vamos a ser de ejemplo si nosotros no somos capaces de solucionar los conflictos más pequeños y tenemos al Señor de nuestro lado para hacerlo y no lo hacemos? Jesús tuvo conflictos, como lo dijo el pastor muy bien, muy claro, y lo tuvo con los fariseos, pero la intención de Jesús, yo admiro esa historia porque Jesús, su intención era restaurar la relación del hombre con el Señor, pero los fariseos siempre mostraron resistencia. No es que Jesús no quisiera, ellos siempre mostraron resistencia al mensaje que el Señor les trajo. Pero entonces, para que eso pudiera ser restaurado, lo único que tuvo que hacer Jesús fue morir en la cruz. Imagínense que nosotros para poder resolver cada conflicto tuviéramos que morir. Para poder que se restauraran las relaciones, imagínense, yo creo que ya no hubiera humanidad, porque todos tuviéramos que estar muriendo para eso. Y Jesús, con un solo sacrificio, restauró toda la relación que teníamos rota con el Señor. Entonces, tengamos esa actitud como la tuvo Jesucristo, de querer restaurar, de querer, Él les hablaba con amor. Entonces yo sé que no es fácil, como les digo, esto es un ejercicio aquí práctico, yo sé que ustedes se lo van a llevar a su casa, lo van a analizar y de pronto aún no lo van a interiorizar, pero el Señor es quien hace que el mensaje llegue al corazón. Entonces, la invitación no es que no dejen de tener conflictos, porque los van a seguir teniendo, sino que aprendan a manejarlos. Amén. Entonces vamos a colocarnos de pie. Yo invito al pastor para que nos dirija en oración para terminar este mensaje.
Bueno, muchas gracias, Oscar, por este taller, que yo sé, como les dije al principio, que nos sirve a todos. ¿Cierto que sí? Porque el que esté libre de conflictos, que tire la primera piedra. Todos tenemos en diferente medida, escala, los conflictos, porque pues estamos en un proceso de transformación. Si todos fuéramos ya Cristo al 100%, la estatura y la medida de Él, pues no tendríamos necesidad de que el Señor hoy hubiera traído esta palabra a nuestras vidas. La palabra siempre llega en el momento correcto. Yo sé que a cada uno de nosotros esa palabra nos toca porque, como les digo, nadie está libre de conflictos dentro de su familia. Puede ser el padre con el hijo con el padre, el esposo con la esposa con el esposo, ¿cierto? Entre hermanos, conflicto, ¿cierto? Se despierta ese Caín y que quiere pues acabar con el hermano. Esa es la vieja naturaleza. Esa es la naturaleza humana que el Señor quiere transformar, ¿cierto? Pero transformar a la naturaleza de su Hijo. La naturaleza de su Hijo. Entonces caminamos en esa dirección. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, como dijo Oscar, que esa palabra pues se haga vida en nuestro corazón, que la podamos vivir cada día, entender este mensaje acerca de que el conflicto en el Señor pues tiene siempre una salida, una solución. Amado Padre, te damos gracias por esta noche, gracias Señor por este mensaje, gracias Señor por tu amor, porque desde antes, aún de que pudiéramos existir, ya tenías esto preparado para nosotros. Ayúdanos Señor a ser entendidos en tu palabra. A través de ella, Señor, que nuestra mente sea renovada. Con una mente renovada, Señor, podamos llevar a nuestra familia hacia una mejor dirección, a poder mostrar el amor de tu Hijo Jesucristo como padres, como hermanos, como hijos, a que podamos manifestar realmente a tu Hijo amado en cada uno de los momentos, de las dificultades, de los conflictos que podamos tener. Y que de esa manera, Señor, en medio de ese conflicto, tu Hijo Jesucristo sea edificado en nosotros. Ayúdanos, Padre amado. Ilumina, Señor, nuestras vidas, nuestro camino con tu palabra cada día, porque sabemos que lumbrera es a nuestra vida tu palabra, Señor. Y reconocemos que necesitamos todavía de ella, porque a veces no sabemos manejar los conflictos, Señor, por el orgullo, por la altivez, por creernos a veces mejor que el hermano, por ver, Señor, la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en el nuestro, Señor. Por creer que somos o estamos en una mejor posición, por todo eso, Señor, que a veces manifestamos, por esa altivez, por ese orgullo. Danos, Señor, de tu sabiduría, Padre, que es necesaria para la resolución de conflictos. Muéstranos y enséñanos a través de tu Hijo, con ese amor que Él lo hacía, a poder resolverlo, Señor. A tender esos puentes, Señor, que unan a nuestro núcleo familiar, que lo podamos extender también a nuestra congregación y llevarlo, Señor, a un lugar donde tú nos has asignado en nuestro trabajo, que seamos nosotros, como dice tu palabra, pacificadores, que seamos pacificadores como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Vamos a casa, Padre amado, a meditar en tu palabra, poder esta noche remediar esos conflictos que hay en nuestra casa. Dale, Señor, sabiduría a estos padres para poder edificar a sus hijos. Dale, Señor, sabiduría a sus hijos para escuchar el consejo de sus padres. Danos, Señor, amor, el amor que proviene de ti, que todo lo soporta para poder extender, Señor, esa misericordia, Señor, esa longanimidad, porque pues sabemos que todavía te necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y